El humo no se ha disipado todavía sobre los cielos de Oriente Medio y ya están vaciando tus bolsillos. Observa la imagen que los grandes canales de televisión no se atreven a mostrar en primer plano esta mañana. 11 aviones cisterna KC-135, siendo apresuradamente reubicados desde la llanura andaluza hacia bases del norte de Europa, más de 200 militares estadounidenses, haciendo sus maletas en territorio español, con la humillación grabada en el rostro, y al otro lado del Atlántico, un presidente que gobierna el imperio más poderoso de la historia moderna, lanzando amenazas por redes sociales contra uno de sus propios aliados, como un matón de barrio que acaba de descubrir que alguien cerró la puerta de su edificio. Estamos en los primeros días de marzo de 2026, y lo que está ocurriendo en este momento no es una simple escaramuza diplomática entre socios atlánticos. Es el derrumbe, en cámara lenta y perfectamente visible, para quien quiera mirar con honestidad, de una arquitectura de dominación global que lleva 80 años construyéndose ladrillo a ladrillo, base militar a base militar, sanción a sanción, misil a misil. La llamada Operación Furia Épica, ese nombre bíblico y cinematográfico diseñado para inflamar el orgullo patriótico de una nación y ocultar el saqueo de clase que se desarrolla debajo, ha desencadenado una serie de fracturas que ningún general del Pentágono tenía en sus hojas de cálculo. El precio del barril de petróleo Brent ha superado los $105. Los índices bursátiles de Europa y Asia registran caídas que evaporan los ahorros de jubilación de millones de familias trabajadoras. Y mientras esto ocurre, las acciones de Raytheon Technologies suben más de un 30% en Wall Street. Las de Lockheed Martin no se quedan atrás, y los ejecutivos del complejo militar industrial brindan en salones privados que ninguna cámara de televisión filmará jamás. Mi deber ante ti, y es un deber que no negocio con ningún patrocinador corporativo ni con ninguna redacción financiada por contratistas de defensa, no es repetirte la narrativa que ya encontrarás en cualquier telediario de máxima audiencia. Mi deber es entregarle a tu inteligencia las herramientas del análisis de economía política para que puedas diseccionar este fraude monumental con tus propias manos, para que cuando termine este video puedas mirar los titulares de mañana y ver lo que está realmente escrito entre líneas, para que entiendas quién gana, quién pierde y por qué el sistema necesita que tú nunca hagas esa pregunta. Porque lo que los grandes medios silencian para no sacudir los mercados es esto. No estamos ante una crisis geopolítica puntual que se resolverá con algún acuerdo diplomático en Ginebra. Estamos presenciando el infarto estructural de la hegemonía del dólar, la fractura definitiva de la Alianza Atlántica y la emergencia simultánea de un bloque multipolar que ha decidido, con una paciencia calculada que roza lo estratégico, que el momento de actuar ha llegado. Todo esto converge esta semana, en estos días de marzo de 2026, en una sincronización de crisis que ningún algoritmo de Wall Street supo anticipar. Y la chispa que encendió la mecha no vino de Moscú ni de Pekín, vino de Madrid. Para entender la magnitud de lo que España acaba de ejecutar, es imprescindible retroceder a 1953. Ese año, mientras Europa reconstruía sus ciudades bombardeadas y el mundo todavía olía a pólvora de la Segunda Guerra Mundial, el general Francisco Franco firmó con Dwight D. Eisenhower los acuerdos de defensa mutua entre España y Estados Unidos. El régimen fascista español, aislado internacionalmente y económicamente asfixiado, entregó su territorio soberano como plataforma militar al naciente imperio americano a cambio de asistencia económica y de una especie de legitimidad internacional prestada. Las bases de Rota, en la bahía de Cádiz, y de Morón de la Frontera, en la abrasadora llanura sevillana, no eran simplemente instalaciones logísticas. Eran el anclaje físico del poder de proyección militar estadounidense sobre el Mediterráneo, el norte de África y el corazón de Oriente Medio. Desde esas coordenadas geográficas privilegiadas, a apenas 2 horas de vuelo de los estrechos de Gibraltar y Sicilia, el Comando Central de Estados Unidos podía proyectar fuerza a zonas que de otro modo exigirían semanas de planificación adicional y cientos de millones de dólares en costos operativos extras. Durante 7 décadas, ningún gobierno español, ni socialista, ni conservador, ni siquiera los más críticos con Washington, se atrevió a cuestionar de manera sustancial ese acuerdo. La inercia atlántica, la disciplina de la OTAN, el peso de las deudas históricas y la dependencia económica construida cuidadosamente por el Departamento de Estado hacían que la subordinación fuera el camino de menor resistencia para cualquier clase política europea con aspiraciones de proyección internacional. Pero la historia no esperó. Y lo que cambió no fue solamente la voluntad política de un gobierno en Madrid.
Lo que cambió fue la aritmética misma del orden económico mundial. Cuando el precio del petróleo supera los $100 por barril, cuando la inflación erosiona el poder adquisitivo de la clase trabajadora española, ya presionada por años de austeridad, cuando Washington exige simultáneamente que ese mismo país destine el 5% de su Producto Interno Bruto al presupuesto militar, la ecuación deja de ser soportable para cualquier gobierno que dependa del voto popular. Los sectores más pragmáticos de la burguesía europea, aquellos que leen los balances antes de leer los discursos patrióticos, comprendieron algo que los think tanks del Atlántico llevan meses intentando ocultar: alinearse incondicionalmente con la escalada bélica de Donald Trump en el Golfo Pérsico equivale al suicidio económico de sus propias naciones. Lo más perturbador es que la reacción de Washington era exactamente la que ciertos estrategas en Berlín, París y Madrid comenzaban a calcular. Cuando Pedro Sánchez invocó el acuerdo bilateral que exige la aprobación explícita del gobierno español para cualquier operación ofensiva fuera del marco estrictamente defensivo de la OTAN, no estaba realizando un gesto simbólico para consumo interno. Estaba ejecutando una interdicción militar real, con consecuencias operativas inmediatas y medibles. Y la respuesta histérica de Donald Trump, disparando amenazas por redes sociales, exigiendo expulsiones de la OTAN que ni siquiera el Tratado de Washington contempla como mecanismo jurídico posible, no fue una demostración de fuerza. Fue el grito de un emperador que acaba de darse cuenta de que uno de sus vasallos más antiguos ha leído el contrato y ha encontrado la cláusula de salida. Hagamos las matemáticas frías de la economía política, porque es precisamente ahí donde la supuesta superioridad tecnológica del imperio empieza a derrumbarse en cifras concretas y verificables. Durante décadas, el Comando Central de Estados Unidos trató a la base aérea de Morón como si fuera un portaaviones estratégico permanente anclado en el sur de Europa, un territorio prácticamente incondicional desde el cual podía proyectar la lanza de sus cazas de quinta generación hacia el corazón de Oriente Medio. Esos 11 aviones cisterna KC-135 que operaban en la llanura andaluza no eran simples transportes de combustible, eran el cordón umbilical logístico que hacía posible el alcance real de los escuadrones de cazas F-35 Block IV y de los F-35I Adir de la Fuerza Aérea Israelí. Sin esa capacidad de reabastecimiento en pleno vuelo, los casi 2.000 kilómetros que separan las bases avanzadas del Mediterráneo de objetivos como Fordow, Natanz o la ciudad de Qom se convierten en una barrera operativa insalvable para misiones de ataque de precisión sostenidas. Al forzar la retirada de esas aeronaves y de los más de 200 técnicos y tripulantes que las operaban, España no solo defendió una cláusula legal en un documento bilateral. En la práctica ejecutó lo que los estrategas militares denominan interdicción logística: la destrucción de una línea de abastecimiento sin disparar un solo proyectil. El resultado fue inmediato y cuantificable: retrasos operativos de hasta 48 horas en secuencias de ataque planificadas. Rutas de vuelo que ahora deben rodear la península ibérica y triangular sobre territorio portugués, añadiendo horas de trayecto, multiplicando el consumo de combustible y duplicando la exposición a sistemas de defensa aérea en zonas de tránsito no previstas. Los costos operativos diarios del Comando Central se dispararon en decenas de millones de dólares. Y ese dinero, hay que subrayarlo con toda claridad, no cae del cielo. Sale de los contribuyentes estadounidenses, de los fondos que podrían destinarse a reconstruir los puentes colapsados del Medio Oeste, a financiar las escuelas públicas de Detroit o Memphis, a garantizar que una visita al médico no termine en bancarrota familiar. Pero el golpe estratégico más profundo y más silenciado por la prensa corporativa anglosajona se encuentra no en los cielos, sino en el agua. La base naval de Rota, en la bahía de Cádiz, no es solamente un puerto de reabastecimiento. Es el nodo occidental del sistema de defensa antimisiles balísticos que el Pentágono diseñó para proteger a Europa y a las propias fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Allí operan destructores clase Arleigh Burke, equipados con el sistema de combate Aegis Baseline 9 y con misiles interceptores SM-3 Block AIDA, esas enormes agujas de $55 millones por unidad diseñadas para destruir misiles balísticos en plena trayectoria de ascenso o en la fase media del vuelo. Los modelos estratégicos del Pentágono dependían de esos buques para calcular y neutralizar hasta el 70% de los posibles vectores balísticos iraníes, con alcance sobre bases de la OTAN en Europa del Sur, Italia, Grecia y el propio territorio español. Al limitar el componente ofensivo y el apoyo logístico directo desde esa instalación, el gobierno de Sánchez perforó un segmento esencial del escudo antimisiles occidental, dejando al descubierto que la arquitectura de seguridad
que Washington vendió a sus aliados europeos durante décadas dependía de manera crítica de la docilidad española. Y aquí es donde entra el análisis de clases, como un mazo demoledor. Porque la pregunta que raramente se escucha en los estudios de televisión financiados por contratistas de defensa es esta: ¿quién gana y quién pierde con la continuación de esta guerra? La respuesta exige que nombremos actores concretos, no abstracciones retóricas. Raytheon Technologies, el mismo consorcio que fabrica los misiles Tomahawk, los interceptores Patriot y los SM-3, reportó un aumento del 32% en el precio de sus acciones en los primeros días de la Operación Furia Épica. Lockheed Martin, el fabricante de los F-35, que consumen $40.000 por hora de vuelo operativo, vio cómo su capitalización bursátil se inflaba en más de $20.000 millones en una semana. Boeing Defense, fabricante de los bombarderos B-52H, que lanzaron las bombas Moab de $30 millones por unidad sobre objetivos iraníes, no se quedó atrás. Northrop Grumman, General Dynamics, L3 Technologies, cada empresa del complejo militar industrial estadounidense celebró los bombardeos sobre Fordo y Natanz como lo que son para sus accionistas: oportunidades de expansión presupuestaria sin precedentes. Y junto a ellas, ExxonMobil y Chevron, que observan cómo el precio del crudo supera barreras históricas y registran márgenes de beneficio que no se veían desde la crisis energética de 2008. Para estas corporaciones y para los fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, que las poseen en sus carteras, el conflicto en el Golfo Pérsico no es un fracaso diplomático, es una oportunidad de acumulación. Es la tesis que Karl Marx articuló en el siglo XIX, con una claridad que aún hoy la academia anglosajona prefiere ignorar. El capital necesita destrucción para reproducirse. Cuando las existencias de misiles se agotan en el teatro de operaciones, los contratos para reponerlos se firman a precio de emergencia. Cuando las cadenas de suministro se interrumpen y el precio de la energía se dispara, las rentas del capital especulativo se multiplican. La guerra no es el fracaso del sistema. En su dimensión económica más cruda, la guerra es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. ¿Y quién paga la factura real? La clase trabajadora española, que lucha cada día contra una inflación que ya supera el 5% anual, ve cómo Washington le exige que sacrifique el 5% adicional de toda la riqueza nacional en presupuesto militar, dinero que fluiría directamente hacia las cuentas de Lockheed Martin en Virginia y Raytheon en Massachusetts. La clase trabajadora estadounidense, esa que lleva décadas viendo cómo sus hospitales se privatizan, cómo sus pensiones se erosionan, cómo los puentes y carreteras que sostienen su economía se desmoronan, paga con sus impuestos los $2.400.000 que cuesta cada misil Tomahawk disparado contra instalaciones iraníes. El trabajador alemán que llena el depósito de su automóvil paga el precio político de una guerra que Berlín no pidió, en un conflicto que amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz y disparar el precio de la energía a niveles que harían inviable el modelo exportador sobre el que descansa la industria renana. La propaganda mediática corporativa canaliza la indignación legítima de estas clases trabajadoras hacia el enemigo externo, construido cuidadosamente por el relato oficial, desviando la atención de una verdad incómoda pero inescapable. El mecanismo de extracción de plusvalía imperial funciona igual en tiempo de paz que en tiempo de guerra, solo que en tiempo de guerra opera a una velocidad y a una escala que deja boquiabiertos incluso a sus propios arquitectos. En la primera semana de la Operación Furia Épica, la Armada de Estados Unidos lanzó cerca de 100 misiles Tomahawk Block V contra instalaciones subterráneas en Fordow y en la planta de enriquecimiento de Natanz. 100 misiles multiplicados por $2.400.000. La unidad equivalen a $240 millones de riqueza social convertida en chatarra humeante y polvo radiactivo en cuestión de minutos. A eso se suma el despliegue de bombarderos estratégicos B-52H desde la base de Diego García, en el Océano Índico, para lanzar las bombas GBU-57A-B, conocidas popularmente como Moab, contra las instalaciones más profundamente enterradas. Solo los bombardeos de la primera fase suman otros $600 millones al costo total de la operación. Mantener operativos aproximadamente 200 cazas F-35 en el Teatro de Operaciones Mediterráneo, con un costo de operación de $40.000 por hora de vuelo, y misiones que promedian entre 6 y 8 horas de duración, genera un drenaje de más de $100 millones diarios únicamente en ese componente de la operación. Si a esto se suman los costos de los grupos de combate de portaaviones, como el USS Eisenhower y el USS Gerald R. Ford,
los interceptores Patriot PAC-3 desplegados en Bahrein y Qatar, la logística satelital de los sistemas GPS militares y la reposición constante de municiones guiadas de precisión. La factura total de la operación se acerca a cifras que algunos economistas independientes sitúan en el entorno del $1.000.000.000 a lo largo de 12 meses sostenidos. $1.000.000.000 que no se construyen en hospitales, no se invierten en la transición energética, no se destinan a reducir los $35 billones de deuda pública federal estadounidense que ya mantienen en vilo a los mercados de bonos internacionales. Se evaporan en explosiones que duran fracciones de segundos sobre instalaciones de hormigón en el desierto iraní. La bolsa de valores, ese casino gigantesco donde se premia la especulación sobre la producción real, reacciona con la frialdad calculada de quien conoce las reglas del juego. El índice Dow Jones Industrial Average cae alrededor de un 8% en las primeras jornadas, evaporando parte de los fondos de jubilación 401, de decenas de millones de trabajadores estadounidenses que no tienen activos alternativos en los que refugiarse. Empresas civiles como Apple, que depende de cadenas de suministro que atraviesan el mar Arábigo y el estrecho de Hormuz, sufren descensos de doble dígito. General Motors, Toyota, Volkswagen, todas las empresas que dependen del aluminio, el cobre y los componentes electrónicos que circulan por esas rutas marítimas, registran pérdidas que se traducen directamente en recortes de producción, suspensiones temporales de contratos y, finalmente, en los despidos que llegan a los hogares de los trabajadores de la industria manufacturera varios meses después, cuando los titulares de prensa ya han pasado a otra cosa. Pero la estrategia del bloque multipolar no es simplemente reactiva. Aquí es donde la narrativa occidental comete su error analítico más grave, el de creer que Irán, Rusia y China están improvisando su respuesta a la Operación Furia Épica. La estrategia euroasiática opera, en realidad, como un judo geopolítico de precisión. Utilizan la fuerza bruta y la arrogancia del capital imperial para desestabilizarlo con su propio impulso, como el maestro de judo que no necesita ser más fuerte que su oponente, porque sabe exactamente cuándo soltar la tensión para que el rival se derrumbe por su propio peso. Cuando el Departamento del Tesoro estadounidense comenzó a imponer sanciones masivas sobre la economía iraní a principios de la década de 2010, pocos estrategas en Washington reflexionaron sobre las consecuencias no intencionales de esa política. Cada vuelta de tuerca sancionadora empujaba a Irán y posteriormente a Rusia a acelerar el desarrollo de infraestructuras financieras alternativas que en el largo plazo erosionarían el propio instrumento que Washington usaba como arma. El sistema de mensajería financiera SPFS, desarrollado por el Banco Central ruso como alternativa al SWIFT, procesa hoy miles de transacciones diarias entre bancos de Rusia, Irán, China y varios países de Asia Central. El sistema SIPS, la plataforma interbancaria china de pagos internacionales en yuanes, conecta ya a más de 1.300 instituciones financieras en 94 países. Y el petróleo iraní, que según los datos más recientes que circulan fuera de los canales occidentales, supone cerca del 90% de su producción, continúa llegando a la maquinaria industrial de China a través de una flota de superpetroleros que navega bajo pabellones de países que no reconocen las sanciones unilaterales de Washington. El detalle más perturbador para los estrategas del Departamento del Tesoro es que aproximadamente el 95% de esas transacciones se liquida en yuanes chinos o mediante intercambios directos de oro físico con India, usando redes que operan completamente al margen del sistema SWIFT y de las listas negras del Financial Action Task Force. Cada misil Tomahawk de $2.400.000 que Estados Unidos dispara para mantener su dominio en el Golfo Pérsico acelera paradójicamente el proceso que más teme la clase dirigente de Wall Street, la desdolarización del comercio mundial. Empuja al mundo hacia un ecosistema económico donde el privilegio exorbitante del dólar, como moneda de reserva global, pierde relevancia, donde los países periféricos descubren que pueden comerciar entre ellos sin pasar por el sistema financiero que Washington usa como palanca de presión. Cada sanción unilateral que fracasa en doblar a su objetivo demuestra ante África, Asia y América Latina que la herramienta tiene límites, que la coraza del dólar tiene fisuras, que el emperador, efectivamente, no está tan vestido como parecía. La República Islámica de Irán, lejos de colapsar bajo la presión combinada de los bombardeos y las sanciones, ha sido absorbida y protegida por la enorme musculatura geoeconómica de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. No porque China o Rusia tengan un afecto particular por Teherán. La geopolítica no funciona con sentimientos, funciona con intereses. Y el interés estratégico de Pekín y Moscú en que la resistencia iraní se sostenga es perfectamente calculable. Cada mes que Irán resiste la presión militar y económica occidental,
La credibilidad de las sanciones unilaterales como instrumento de dominación se reduce un peldaño más. Cada mes que el petróleo iraní sigue llegando a las refinerías de Dalian y Tianjin en yuanes, la arquitectura financiera alternativa que los BRICS están construyendo gana un nuevo eslabón de solidez. Estados Unidos enfrenta aquí una contradicción insoluble que ningún libro de texto del Consejo de Seguridad Nacional tiene la honestidad de nombrar. Se intensifican los ataques militares sobre Irán para forzar su capitulación, acelera la escalada de precios del petróleo, que destruye la economía de sus propios aliados europeos y empuja a más países del sur global hacia el bloque multipolar. Si detiene la operación sin haber alcanzado sus objetivos declarados, queda expuesto ante el mundo como un poder que inicia guerras que no puede ganar. Es una trampa perfecta. Y la parte más inquietante es que sus propios arquitectos en el Pentágono lo sabían antes de disparar el primer misil, mientras la Alianza Atlántica muestra grietas cada vez más visibles en su estructura logística y económica. Otro fenómeno de alcance histórico toma forma en los pasillos de mármol de las Naciones Unidas en Nueva York. Lo que está ocurriendo allí esta semana no es diplomacia rutinaria. Es una rebelión institucional del sur global que ha decidido, con una determinación que ningún análisis de la prensa anglosajona quiso anticipar, utilizar las mismas herramientas jurídicas que Occidente diseñó en 1945 para desafiar al hegemón en su propio tribunal. La denuncia formal presentada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por el presidente colombiano Gustavo Petro, por el peso diplomático y económico del Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, y por una coalición que reúne a los 134 países del grupo de los 77 más China, invocando la violación del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, no es un gesto simbólico destinado a consumo interno. Es una operación jurídica y política calculada con una precisión que sus autores han tardado meses en preparar. Al exigir medidas coercitivas bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU contra Estados Unidos e Israel, por los actos de agresión cometidos durante la Operación Furia Épica, América Latina está demostrando ante el mundo que el derecho internacional no puede ser un instrumento de dominación que se aplica con rigor a las naciones periféricas y con impunidad total a los centros del poder imperial. La declaración del presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad, afirmando que América Latina no es ni será una colonia de Estados Unidos, sino una voz central del sur global en la construcción de un nuevo orden multipolar, no es simplemente elocuencia política. Es la traducción diplomática de una reconfiguración de poder que lleva gestándose en silencio durante más de una década y que la Operación Furia Épica ha acelerado de manera dramática. Los equipos jurídicos que respaldan esta coalición han elaborado un análisis de precedentes que pone nerviosos a los asesores legales del Departamento de Estado. Han recordado ante la Asamblea General la Resolución 487 del Consejo de Seguridad, aprobada en 1981, cuando el órgano máximo de seguridad internacional condenó unánimemente el bombardeo israelí del reactor nuclear de Osirak en Irak. Han citado las resoluciones sobre la invasión de Irak en 2003, cuya ilegalidad fue documentada por el propio secretario general de la ONU. Han invocado el precedente de Libia en 2011, cuando una resolución diseñada para proteger civiles fue transformada en mandato para un cambio de régimen que dejó al país en un estado de guerra civil permanente. El mensaje al mundo es nítido. La memoria histórica del sur global no ha desaparecido, y el sistema jurídico internacional, aunque imperfecto y frecuentemente capturado por el poder, contiene los instrumentos para hacerlo funcionar de manera más equitativa si se activa con la suficiente presión política. La estrategia tiene además un cálculo político de precisión fría que sus arquitectos en Ciudad de México y Bogotá conocen perfectamente. Saben que Estados Unidos utilizará su derecho de veto permanente en el Consejo de Seguridad para bloquear cualquier resolución que imponga sanciones reales, pero obligar a Washington a ejercer ese veto públicamente, ante las cámaras del mundo, con la mayoría de la humanidad mirando, no es una derrota para la coalición. Es exactamente el resultado que buscan. Cada veto estadounidense en el Consejo de Seguridad para protegerse de sanciones que el mismo Washington habría exigido para cualquier otro país demuestra ante el mundo la doble moral estructural del orden basado en reglas y acelera la erosión de legitimidad del sistema unipolar que ese veto sostiene. La presidenta Sheinbaum y el presidente Petro no están jugando a ganar hoy. Están colocando piedras en el tablero para que la generación siguiente juegue en un tablero diferente. Y mientras la batalla diplomática se desarrolla en Nueva York, la dimensión tecnológica de este conflicto revela otra capa de dominación imperial
que los medios corporativos raramente examinan con la profundidad que merece. La superioridad aérea de la que hablan algunos comandantes militares israelíes y estadounidenses no descansa únicamente en la habilidad de los pilotos ni en la sofisticación de los F-35. Descansa también en una infraestructura de inteligencia digital de escala colosal. Empresas privadas como el NSO Group, con sede en Israel y clientes gubernamentales en múltiples continentes, desarrollaron programas como Pegasus, que según múltiples investigaciones periodísticas y forenses digitales, fue utilizado para infiltrarse en los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, jefes de Estado y funcionarios diplomáticos de docenas de países, convirtiendo dispositivos personales en terminales de espionaje permanente. La Unit 8200 de la inteligencia militar israelí ha sido señalada en numerosos informes independientes como una de las unidades de ciberguerra más sofisticadas del mundo, responsable de operaciones de sabotaje digital contra infraestructuras críticas de los adversarios estratégicos de Israel. La sombra del malware Stuxnet, que a finales de la primera década del siglo XXI infectó y dañó las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio iraníes mediante un sabotaje digital sin precedentes en la historia de la ciberguerra, planea todavía sobre las instalaciones de Natanz, recordando que los conflictos del siglo XXI se libran simultáneamente en el espacio físico y en el espacio digital, en los cielos y en los cables de fibra óptica que conectan los sistemas de control industrial de una planta nuclear. Para los países del sur global, la lección estratégica de esa dimensión tecnológica no pasa desapercibida. La dependencia de tecnología extranjera en infraestructuras críticas, desde los sistemas de comunicación hasta los procesadores que gestionan redes eléctricas y plantas de tratamiento de agua, se ha revelado como una vulnerabilidad estratégica de primer orden. La Organización de Cooperación de Shanghái ha intensificado sus programas de cooperación en soberanía digital. China ha acelerado el desarrollo y despliegue de semiconductores domésticos para reducir su dependencia de la cadena de suministro tecnológica occidental. Rusia ha desarrollado sistemas operativos y plataformas de comunicación cifrada propias para sus infraestructuras estatales más sensibles. Y varios países de Asia, África y América Latina han comenzado a preguntarse en voz alta si la infraestructura tecnológica que adquirieron en los mercados globales durante las últimas 3 décadas fue simplemente comercial o si llevaba incorporada de fábrica una puerta trasera de acceso para los servicios de inteligencia de sus proveedores. Observa ahora los radares marítimos internacionales. Sigue el flujo de los grandes buques portacontenedores que dibujan las arterias del comercio global y encontrarás el síntoma más concreto y más inmediatamente relevante para la vida cotidiana de millones de personas de lo que está ocurriendo esta semana. El estrecho de Hormuz, esa garganta de apenas 48 kilómetros de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán, es el punto de tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo cada día, unos 20 millones de barriles diarios. También es el corredor por el que fluye el 40% del comercio de gas natural licuado global. Si las fuerzas del Quds iraníes o la Armada de los Guardianes de la Revolución deciden ejercitar su capacidad documentada de minar ese estrecho o de atacar buques cisterna con misiles antibuque, la cadena de consecuencias económicas que se desencadenaría en cuestión de días alcanzaría a cada familia trabajadora del planeta, independientemente de en qué continente viva. El primer eslabón de esa cadena es el más directo e inmediato, el precio del petróleo, que ya ha superado los $105 el barril, se dispararía hacia los 130 o 140 dólares en horas, repitiendo e incluso superando el pico de 2008. El segundo eslabón llega pocas semanas después, cuando ese encarecimiento de la energía se traslada al precio de los alimentos, que dependen del petróleo para su producción, procesamiento, refrigeración y transporte. El precio del trigo, el maíz, el arroz y el aceite de palma, esas commodities básicas que sostienen la seguridad alimentaria de los países más vulnerables, se dispararía en los mercados de futuros de Chicago y Ámsterdam de manera automática. El tercer eslabón es la inflación generalizada que golpearía los bolsillos de las clases trabajadoras de Europa, Asia y América Latina, erosionando los salarios reales en un contexto en el que los bancos centrales ya tienen un margen de maniobra muy limitado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos que los choques energéticos prolongados representan para la inflación y el crecimiento. Sus palabras, medidas y técnicas como corresponde a un banquero central ocultan una realidad más brutal. Si los precios del petróleo se sostienen por encima de los $120 durante más de 6 meses, la recesión en las principales economías occidentales
no es un riesgo sino una certeza estadística. El cuarto eslabón es el desempleo, que llega siempre con retraso, cuando las empresas que no pueden absorber el aumento de costos energéticos y logísticos empiezan a recortar plantillas, comenzando por los trabajadores más precarios, por los contratos temporales, por los sectores manufactureros que operan con márgenes más estrechos. Y el quinto eslabón, el más silencioso pero el más devastador, es el recorte de servicios públicos que los gobiernos con presupuestos ya tensados se ven forzados a aplicar cuando los ingresos fiscales caen y los costos de los programas sociales se disparan con el desempleo. La sanidad, la educación, las pensiones, las infraestructuras. Todo lo que separa una sociedad civilizada de la ley del más fuerte termina comprimido en esa última estación de la cadena. Las élites financieras, naturalmente, tienen instrumentos para cubrirse de este temporal mientras dura. Los fondos de inversión en materias primas, los contratos de futuro sobre petróleo, el oro físico, las acciones de empresas de defensa y energía. Todos esos activos refugio están disponibles para quienes tienen el capital suficiente para acceder a ellos. Para BlackRock, para Vanguard, para los fondos soberanos de los países del Golfo que no están directamente involucrados en el conflicto, esta crisis es, también, una oportunidad de acumulación. Las familias trabajadoras, con sus cuentas bancarias, sus fondos de pensiones indexados al mercado de renta variable y su incapacidad estructural de especular con materias primas, no tienen ese margen. Pagan el impuesto de guerra en su factura de la luz, lo pagan en el supermercado, lo pagan cuando llenan el depósito de su automóvil, y lo seguirán pagando durante años, mucho después de que los periodistas hayan dejado de hablar de la Operación Furia Épica y hayan pasado a la siguiente crisis diseñada para ocupar su atención y desviarla de las preguntas que realmente importan. Mientras tanto, en el espacio donde se juega el destino energético del mundo, con menos publicidad que una reunión del G7, pero con consecuencias igual de determinantes, hay un movimiento que los analistas occidentales llevan meses minimizando o directamente ignorando. El acuerdo de reconciliación entre Arabia Saudí e Irán mediado por China en marzo de 2023 alteró de manera silenciosa pero profunda el equilibrio de fuerzas en el Golfo Pérsico. Cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní estrecharon la mano en Pekín hace 3 años, no estaban simplemente poniendo fin a una rivalidad regional de décadas. Estaban señalando ante el mundo árabe que la protección de Washington ya no era el único paraguas disponible, que había otra potencia global dispuesta a ofrecer seguridad a cambio de influencia sin las condiciones morales y los discursos de democracia que hacen incómoda la tutela estadounidense. El resultado práctico de ese reequilibrio es que incluso en momentos de gran tensión militar como el actual, varias monarquías del Golfo han preferido mantener posiciones de prudente neutralidad o han enviado señales discretas de que no están dispuestas a convertir sus territorios en plataformas de ataque para una operación que amenaza con incendiar la región que también es su hogar. La racionalidad económica de las élites del Golfo, que dependen del petróleo para financiar sus propios estados rentistas, les dice con toda claridad que un Oriente Medio en llamas es una amenaza existencial para su propio modelo de poder, independientemente de cuántas banderas estadounidenses hayan ondeado en sus palacios durante las últimas décadas. Detente un momento y observa la sincronización. España retira el respaldo logístico a la operación desde el sur de Europa. América Latina lanza una ofensiva jurídica en la ONU que obliga a Washington a vetar su propia condena ante el mundo. El bloque BRICS protege geoeconómicamente a Irán y erosiona la eficacia de las sanciones. Alemania evalúa en silencio el costo energético de una guerra que no pidió. Las monarquías del Golfo se niegan a comprometerse plenamente con la coalición occidental. Y en los mercados de derivados de Chicago y Frankfurt, una variable silenciosa acumula tensión que ningún modelo de riesgo del Pentágono incluyó en sus cálculos iniciales. Lo que estamos presenciando no es una crisis geopolítica más de las que se suceden cíclicamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos presenciando el agotamiento simultáneo de todos los instrumentos de dominación del orden unipolar en un mismo escenario y en un periodo de tiempo comprimido que no da margen para la recuperación y el reajuste que los imperios necesitan cuando uno de sus brazos falla. Esta escalada no es simplemente geopolítica, es guerra de clases con retórica patriótica, es el capitalismo financiarizado en su fase más parasitaria, cuando ya no puede crecer mediante la expansión de la producción real, sino únicamente mediante la destrucción y la reconstrucción posterior, cuando el ciclo de acumulación depende de vaciar los arsenales para firmar contratos de reposición, de romper las cadenas de suministro,
para reconstruirlas bajo nuevas condiciones de dependencia, de mantener al mundo en un estado de ansiedad permanente para que la demanda de seguridad nunca cese y los presupuestos de defensa nunca puedan cuestionarse sin ser acusado de traición. El historiador económico del futuro, cuando examine los archivos de este primer trimestre de 2026, señalará este momento como el punto en que las contradicciones del sistema comenzaron a ser visibles para demasiados actores simultáneamente, no solo para los gobiernos del sur global que llevan décadas acumulando agravios, no solo para los países europeos que empiezan a calcular que el precio de la dependencia atlántica supera el de la soberanía estratégica, sino también para franjas cada vez más amplias de la propia clase trabajadora estadounidense, que empieza a preguntarse por qué sus impuestos financian misiles de 2 millones de dólares mientras sus hospitales públicos cierran unidades de urgencias por falta de presupuesto. Los imperios no caen cuando los invaden los bárbaros desde las fronteras exteriores. Caen cuando sus propias colonias descubren que el emperador está desnudo, y cuando esa certeza, una vez instalada, no puede ser borrada por ninguna cantidad de propaganda mediática ni por ningún desfile militar. España lo ha dicho esta semana con sus actos. América Latina lo está diciendo con sus documentos jurídicos. Y las matemáticas de la economía real lo están gritando en cada pantalla de Bloomberg y Reuters, que ningún ejecutivo de Wall Street puede apagar. El capital transnacional, cuando depende de la proyección militar constante para asegurar sus ganancias, se vuelve adicto a la violencia. Y esa adicción, como todas las adicciones, desarrolla tolerancia. Necesita dosis cada vez mayores de destrucción para producir el mismo nivel de rentabilidad. El problema para el sistema es que las dosis crecientes tienen costos crecientes que terminan por superar los beneficios. El problema para el resto de la humanidad es que mientras el sistema descubre ese límite, paga la factura con vidas, con salarios, con hospitales cerrados, con escuelas deterioradas, con años de vida de trabajo erosionados por una inflación que nadie en los canales de televisión mainstream se atreve a llamar por su nombre correcto: impuesto de guerra oculto. Tú estás viendo lo que la mayoría no quiere ver, y eso no te da consuelo, te da responsabilidad. La pregunta no es si este sistema es sostenible. La aritmética ya ha respondido esa pregunta. La pregunta es si la clase trabajadora global lo entenderá a tiempo para organizarse antes de que alguien decida cuál será la siguiente operación con nombre épico. Observa el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años esta misma mañana. Observa el diferencial entre el precio del oro en yuanes y el precio del oro en dólares. Ahí está la respuesta que ningún presentador de televisión leerá en voz alta para ti esta noche.